Ya. Listo. Entonces, ahora vamos a ver una política monetaria expansiva, eh, pero una política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo. Entonces, lo mismo, como tenemos que fijar el tipo de cambio, ya sabemos que utilizamos las reservas internacionales y vamos a ver cómo se desenvuelve con las diferentes movilidades. Entonces, vamos a dejar acá señalado cómo sería el comportamiento de la oferta de dólar, la demanda de dólar, la cantidad de equilibrio de dólares y el tipo de cambio. Ya sabemos que si hay una expansión de la demanda, pues eso afecta el precio, o de la oferta, pues también termina afectando el precio. Pero lo primero es mirar una movilidad nula de capitales. Aquí pues de nuevo tenemos nuestra LM, nuestra IS, y ya sabemos que la balanza de pagos va a ser infinitamente inelástica. Entonces nuestro tipo de interés de equilibrio y nuestra producción de equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Dice política fiscal expansiva. Eso significa un movimiento de la IS, nuestra IS1, que nos genera un nuevo equilibrio interno con la LM, con una producción I sub 1 y un tipo de interés R sub 1, que es más alto y una producción más alta. Entonces, de nuevo, miramos qué pasa con la producción y con el interés, pero como en este caso la movilidad de capitales es nula, solo nos fijamos qué pasa con la cuenta corriente y tenemos que hay un aumento de la producción. Eso implica un aumento de la renta disponible. Un aumento de la renta disponible implica un aumento del consumo, pues porque hay más ingresos, y cuando se consume más de absolutamente todos los bienes, incluyendo los importados, por tanto hay un aumento de las importaciones o la demanda por importaciones, lo que indica que nuestra cuenta corriente es negativa. Entonces, ¿qué pasa acá? La demanda de dólares es más alta, por tanto, aumenta la cantidad de dólares, pero hace que el tipo de cambio aumente. Es decir, el precio del dólar aumenta. Como el tipo de cambio es fijo, el gobierno tiene que disminuir el tipo de cambio para que se equilibre, para que siga siendo el mismo, lo que implica usar las reservas internacionales. Entonces, como acá hay un exceso de demanda de dólares, o una carencia relativa de dólares dentro de la economía, el gobierno tiene que suplir esos dólares, y lo que hace es usar las reservas internacionales, disminuyendo las reservas para meter los dólares dentro de la economía, y cuando hace eso, pues la economía básicamente le devuelve pesos colombianos en esa interacción entre oferta y demanda de dólares, y cuando ocurre eso, disminuye la base monetaria y por tanto disminuye la política monetaria. Es decir, hay una contracción monetaria cuando usamos las reservas internacionales. Y esa contracción monetaria se da hasta el punto donde la balanza de pagos corta la IS, porque es el punto donde se genera el equilibrio externo. Bueno, es este punto acá, me queda un poquito desviado. Tenemos la contracción monetaria. Entonces, lo que ocurre es un aumento de la IS, un aumento de la política fiscal que aumenta el producto, también va a ser ineficiente porque vamos a retornar al producto original. Sin embargo, el tipo de interés pues va a seguir subiendo, va a ser mucho más alto, y de esta forma llegamos al equilibrio interno y externo. Ahora, cuando la movilidad no es nula, sino es alta, entonces tenemos una movilidad baja de capitales, antes de hacerla alta, lo que nos indica, bueno, que tenemos nuestra LM, que tenemos nuestra IS, y nuestra balanza de pagos pues va a ser más inelástica, porque la movilidad es baja. Tenemos nuestra producción de equilibrio y nuestro tipo de interés de equilibrio. Pues ahí estamos en el equilibrio interno y externo.
De nuevo, hacemos una política fiscal expansiva, una expansión fiscal que nos genera un nuevo equilibrio en la producción, un equilibrio interno, con un nuevo tipo de interés también. Entonces, una expansión del producto y un aumento del tipo de interés. Entonces, en este caso, también tenemos en cuenta la cuenta corriente, pero también tenemos en cuenta la cuenta de capitales. Porque listo, aumentó el producto, pero también aumentó el tipo de interés. Si aumenta el tipo de interés, hay una entrada de capitales, es decir, hay mayor entrada de capitales porque nuestro tipo de interés es más atractivo que el externo, por tanto empiezan a migrar más dólares. Y cuando esto ocurre, nuestra cuenta de capitales es superavitaria, es positiva. Sin embargo, tenemos una tensión entre la cuenta de corriente y la cuenta de capitales, porque no sabemos cuál de las dos es la que, digamos, la principal en este caso, porque los signos son opuestos. Entonces lo que hacemos es mirar la movilidad. En este caso dice movilidad baja. Como la movilidad es baja, nos centramos en la cuenta corriente y no en la cuenta de capitales, y básicamente definimos el mismo fenómeno, que aumenta la producción, aumenta la renta disponible, aumenta el consumo, las importaciones, y el gobierno lo mismo, para suplir ese exceso de demanda de dólares que hay dentro de la economía, tiene que usar las reservas internacionales, meter los dólares y sacar los pesos colombianos, por lo que haría una política monetaria contractiva, hasta generar el nuevo equilibrio. Sin embargo, en este punto, la producción no cae completamente como en la nula, sino que cae a la mitad, y pues el tipo de interés es más alto. ¿Dónde miramos la eficiencia de la política? Hubo un primer movimiento hasta Y1, que fue el equilibrio interno. Entonces en este caso es eficiente, hay un aumento de la producción, y si nos devolvemos solo la mitad, es decir, hasta Y2. En este caso, sí hay una eficiencia dentro de la política total en el mediano plazo, porque no se devuelve hacia Y0, sino se queda en Y2, por lo que esta diferencia entre estos dos nos indica que hay una eficiencia en la política, porque al final el producto aumentó no tanto como se tenía previsto, pero sí aumentó. Entonces hay una eficiencia mayor en la política fiscal. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos una movilidad alta de capitales? Pues una movilidad alta de capitales, acá tenemos nuestra LM, nuestra IS, la balanza de pagos es más elástica y tenemos un equilibrio interno con un tipo de interés de equilibrio. Entonces lo mismo, bueno, acá ya sabemos que esto es la producción y acá son los tipos de interés. Hacemos una política fiscal expansiva y eso nos va a generar acá, en este punto, un nuevo equilibrio, I1, con un tipo de interés sub 1. Es decir, el mercado interno está en equilibrio, pero la balanza de pagos no. Entonces, ¿qué sucede? Pasa exactamente lo mismo que antes. Vamos a ver acá mejor. Hay un aumento de la producción, pero también hay un aumento en el tipo de interés. Y miramos las dos cuentas. Entonces acá hay un aumento de la producción, significa que hay un aumento de la renta disponible, en general de la renta en la economía, por tanto hay un aumento en el consumo, por tanto hay un aumento en las importaciones, esto significa que la cuenta corriente es negativa. Ahora, cuando sube el tipo de interés significa que entran más capitales, entonces aumenta la entrada de capitales, por lo que nuestra cuenta de capitales se vuelve positiva o superavitaria. Pasa lo mismo que antes, no sabemos cuál de los dos signos termina tomando la balanza de pagos, entonces empezamos a mirar. Si esto es movilidad alta, que es como la definimos, significa que nos centramos es en la cuenta de capitales y dejamos de lado la cuenta corriente.
Y la cuenta de capitales que nos indica que hay una entrada masiva de capitales, entonces ya no nos podemos guiar por esa gráfica, sino lo va a hacer en esta parte, acá con una oferta de dólar, una demanda de dólar, un tipo de cambio y una cantidad de dólares dentro de la economía. Entonces, ¿qué sucede? Si hay una entrada de dólares, hay una entrada masiva de dólares, lo que va a pasar es que aumenta la oferta de dólares dentro de la economía. Entonces eso va a hacer que el precio caiga, el tipo de cambio caiga, y pues la cantidad de dólares aumente. ¿Eso qué implica? Que el tipo de cambio en este caso no subió como veíamos antes, sino que bajó, pero el gobierno tiene que hacer exactamente lo mismo porque es un tipo de cambio fijo, es decir, toca volver al tipo de cambio original. ¿Qué sucede? Que tiene que usar las reservas internacionales. Sin embargo, en este caso, como hay un exceso de dólares en la economía, hay que quitar ese exceso de dólares de la economía y llevarse los dólares, es decir, sacar los dólares de la economía, llevárselo a las reservas, lo que implica subir las reservas internacionales. Y cuando nosotros sacamos esos dólares, lo que hacemos es dar pesos de la moneda nacional, por tanto lo que hacemos es aumentar la base monetaria, por tanto indirectamente estamos haciendo una política monetaria expansiva. Y esa política monetaria expansiva nos va a llegar hasta el equilibrio de la IS con la balanza de pagos, que es el externo. Bueno, me quedo un poco torcido. Que nos da un nuevo equilibrio en la producción